del día de hoy, sin antes pues hacerles un recordatorio que es muy importante, que estamos ya a las puertas de los primeros exámenes parciales. Quiero indicarles que el examen parcial que esté programado para el día específico va a tener una ponderación de 15 puntos. Una comprobación de lectura que oportunamente se les indicará la fecha tendrá una ponderación de 10 puntos y los laboratorios 5 puntos para hacer un total de 30 puntos que vale su primer examen parcial. La asistencia se seguirá acumulando y será ponderada en el segundo parcial porque ahí tenemos más chance. Ese segundo parcial vale 40 puntos. En cambio, el primer parcial solo vale 30 puntos. Entonces, no es que no se vaya a ponderar, se va a seguir acumulando la asistencia y va a ser tomada en cuenta en el segundo parcial. Y después vamos a continuar de igual manera tomándola en cuenta, solo que se le consignará del segundo parcial hasta su examen final. Entonces, no esperemos de último para empezar a preparar nuestros exámenes, no solo el de procesal civil, sino también las otras materias que son sumamente importantes. Entonces, de nuevo, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Se recordarán que puntualmente nos quedamos pues, en lo que estábamos analizando, la estructura de un buen abogado, desde que hablábamos de los cimientos, que es la teoría general del proceso. Hablábamos de la Constitución, la ley del organismo judicial, también la ley de amparo y la interpretación de la ley. Y nos quedamos puntualmente en esta diapositiva, donde hablábamos de la ley del organismo judicial, que es una ley supletoria que se aplica cuando no hay regulación específica. Y la explicábamos haciendo la comparación o la analogía de que la ley del organismo judicial es una ley suplente, ¿verdad?, que está en la banca. Solo juega cuando pues no está el titular, entiéndase, no hay una regulación en la ley específica. Entonces, no sé si Carla Lisset está conectada, por favor. Carla Lisset. Carla Lisset a la 1. Carla Lisset a las 2. Carla Lisset a las 3, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí tomar nota que está conectada, pero no se le tomará en cuenta su asistencia. Kenneth Heraldo López está conectado. Kenneth Heraldo López. Kenneth Heraldo López. Buenas noches, licenciado, perdón. Si fuera tan amable, ¿tiene usted a la mano ahí su ley del organismo judicial? Para serle franco, no, licenciado, es que apenas estoy entrando a mi casa, perdón. Bueno, entonces más adelante le vuelvo a dar intervención. Leslie Rocío Ramírez está conectada. Leslie Rocío Ramírez. Leslie Rocío Ramírez. Leslie Rocío Ramírez a las 3. Bueno. Lester Escobar está conectado. Aquí estoy, licenciado. Muy buenas noches. ¿Tiene a la mano su ley del organismo judicial? Sí, así es, licenciado. Si fuera tan amable, darle lectura al artículo 23 de la ley del organismo judicial. Está bien, licenciado. Artículo 23. Supletoriedad. Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo perceptuado en esta. Bueno, gracias por su intervención, muy amable. Pues compañeros, ahí tenemos el fundamento legal en el artículo 23 de que la ley del organismo judicial es una ley supletoria, que solo se va a aplicar cuando no existe una regulación específica. Tal como lo hice en la otra sección, les voy a indicar la estrategia mínima para ganar su examen privado. La estrategia mínima con que usted responda de esta manera, ¿qué es
y dónde está. Recuérdese, ¿qué es y dónde está? Me atrevo a decir que usted podría ganar su examen privado, solo que raspadito, ¿verdad? Porque estaría descuidando 20 y pico de aspectos más, que es lo que le daría a usted una nota de summa cum laude, una nota de mención honorífica, mención especial o simplemente aprobado. Pero solo con que usted se habitúe a decir qué es y dónde está, me atrevo a decir que podría ganar su examen privado. Ejemplo, si a usted en este momento le preguntaran, compañero o compañera, ¿qué es la ley del organismo judicial? Usted indica que es una ley supletoria que se aplica cuando no hay regulación específica. Puede usar incluso mi ejemplo, licenciada, es como un suplente que está en la banca, que solo entra a jugar cuando no está el titular, y el titular es la ley específica. Le voy a indicar dónde se encuentra el fundamento legal y le voy a dar lectura, si usted lo me permite, licenciada, al artículo 23. Entonces, de esa manera estaríamos nosotros echando a andar la estrategia mínima que yo quiero que usted se habitúe, qué es y dónde está. Tan es así que en nuestro examen, pues cualquier cosa que se pregunte, pues yo voy a requerirle que usted indique también el fundamento legal, para que mínimo se acostumbre a decir qué es y dónde está. Entonces, ya vimos que la ley del organismo judicial, como uno de los 4 pilares de la estructura de un buen abogado, pues es una ley supletoria que se aplica cuando no hay regulación específica y le encontramos el fundamento legal al darle la lectura al artículo 23, que el epígrafe dice supletoriedad. Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo preceptado en esta. Entonces, con eso considero que pues hemos reforzado con fundamento legal que es la ley del organismo judicial. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del principio de especialidad de las leyes. Es un principio sumamente importante y se encuentra regulado en el artículo 13 de la ley del organismo judicial y no es otra cosa que prevalece la ley especial sobre ley general. Entonces le voy a pedir favor a Pablo Josué Pineda. Pablo Josué Pineda, ¿está conectado? Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sería tan amable darle lectura al artículo 13 de la ley del organismo judicial, por favor? Fíjese, licenciado, que se le escucha entrecortado. ¿Sería tan amable? ¿Me escucha ahí bien? Sí, licenciado, creo que el 13 de la ley del organismo judicial indicó. Judicial, por favor. Perfecto. Artículo 13, primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Excelente. Entonces ahí con su puño y letra, ¿verdad? Todos pónganle al margen de ese artículo principio de especialidad de las leyes. Y en la estrategia mínima usted no solo lo explica, sino que también indica en dónde está. Y ese principio de especialidad de las leyes no es otra cosa que prevalece ley específica sobre ley general. Fundamento legal, artículo 13 de la ley del organismo judicial, el cual el epígrafe dice primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Entonces, ese principio es sumamente importante y puede ser también pregunta de un examen técnico profesional. Volviendo y haciendo un recordatorio de la ley de amparo, que es el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, la definición sería la más simple, la más sencilla, es una ley constitucional que regula las 3 garantías constitucionales y recordándolas es el amparo, la exhibición personal
y la inconstitucionalidad de las leyes. Poniéndoles un nombre bonito, estaríamos hablando que el amparo es el habeas data, la exhibición personal es el habeas corpus y la inconstitucionalidad de las leyes es el habeas contradictionis. Habeas data, que quiere decir en dónde está el expediente, habeas corpus, que quiere decir en dónde está el cuerpo, y el habeas contradictionis, que quiere decir en dónde está la contradicción. El amparo como una garantía en contra de la arbitrariedad, la exhibición personal, una garantía a la libertad individual de las personas, y la inconstitucionalidad de las leyes como una garantía a la supremacía constitucional. Entonces, ahí hemos recordado esas tres garantías constitucionales: el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Veo que la mayoría está conectada y pues en un principio de igualdad. Se manifestaron varios compañeros de la sección anterior de que tuvieron dificultad de enterarse del laboratorio y que no lo pudieron presentar. Consideran que la vía que se les está informando no ha sido la correcta. Ya tomamos nota de eso, pero yo quiero dejar en el ambiente que de mi parte no hay ninguna mala intención. La única intención que yo tengo es que usted aprenda, que se ejercite. Sé que podría molestar esta decisión a algunos compañeros que sí cumplieron, pero alguien intervino en la clase anterior y dijo, pero hay que apoyar a los compañeros. Entonces, por esta única vez, si es que a alguien también le afectó la falta de información en la sección C, voy a dar una prórroga para el que no lo ha entregado, ¿verdad? Corran la voz, apóyense ustedes como compañeros para que este laboratorio por única vez, ¿verdad?, sea todavía fecha de entrega este sábado a las 12 del mediodía, como única excepción. Y platicábamos entre las clases con José García que pues yo quiero dejar en el ambiente que de mi parte no existe ninguna mala intención de perjudicarle a usted como estudiante. Mi intención es pues, esforzarme en mis clases, explicar las instituciones y que usted aprenda, se ejercite. Los laboratorios es una forma de ejercitarse de lo que hemos visto en clase, ¿verdad? De que sea como una autoevaluación, de ver si a usted le está quedando conocimiento, si no, pues consultar, volver a ver las diapositivas, etcétera, etcétera. Aunque hago la aclaración que muchas cosas que yo explico en mis clases, pues no están en las diapositivas, porque eso solo es una guía de las clases de estudio para no perdernos en muchos temas que nos podrían desviar del objetivo principal en nuestra clase. Entonces, espero que esto pues no genere molestia al resto de los compañeros, que sí cumplieron, que sí les llegó la información, pero pues resaltando lo que dijeron algunos compañeros en la D, hay que apoyar al resto de compañeros. Entonces, una forma de apoyarse es también multiplicando ustedes con sus amigos toda la información que damos acá en clase. Ya expliqué cómo hacer la ponderación del primer examen parcial, 15 del examen, 10 de una comprobación de lectura y 5 de los laboratorios. La asistencia se va a seguir acumulando y va a ser ponderada en el segundo parcial, porque ese parcial vale 40 puntos. Hay más margen para ponderar lo que es la asistencia. Entonces, después de esa aclaración, pues continuamos con nuestra clase. Y esto también podría ser pregunta de examen privado. ¿Cuáles son las normas constitucionales? ¿Por qué se les llama normas constitucionales?
Primero respondamos cuáles son, ¿verdad? La ley de amparo la encontramos en el artículo 276 de la Constitución. Luego tenemos la ley del orden público, que lo encontramos en el artículo 139 de la Constitución. Tenemos la ley de libre expresión del pensamiento, que lo encontramos en el artículo 35 de la Constitución. La ley electoral y de partidos políticos, artículo 223. Si se dan cuenta, yo siempre utilizo la estrategia, qué es y dónde está. Ahora, ¿qué son las normas constitucionales? ¿Por qué es que se les llama normas constitucionales? Porque la misma Constitución indica que una ley constitucional regulará esa institución, como lo es el amparo, la ley de libre emisión del pensamiento, ley electoral de partidos políticos y también la ley de la libre expresión del pensamiento. El orden de los factores no nos altera el producto. La ley de amparo, que está en el 276, la ley del orden público, que está en el 139, y la ley de la libre expresión del pensamiento, que está en el 35 de la Constitución, la ley electoral y de partidos políticos. En la clase anterior les aconsejábamos a los alumnos, y de igual manera lo hago con ustedes, que adquieran la Constitución que ha sido editada por la Corte de Constitucionalidad, porque se le llama Constitución comentada, pero realmente no son comentarios, sino es jurisprudencia. Aquí vamos a encontrar al pie de cada uno de los artículos de la Constitución sentencias que ha dictado la Corte de Constitucionalidad. También otro consejo es que adquieran la ley de amparo, la que ha sido editada por la Corte de Constitucionalidad, porque igual al pie de cada uno de los artículos vamos a encontrar sentencias que vienen a ser jurisprudencia. Y más adelante, que nos enfoquemos en las fuentes del derecho, nos vamos a dar cuenta que la jurisprudencia también es una fuente del derecho. Esto de las normas constitucionales nos llevó a analizar algunos aspectos. Primero, de aquí surgió, y no está acá en las diapositivas, anote, porque no solo podría ser pregunta de examen privado, sino también en el parcial que está a las puertas. Vamos a crear la diferencia de antinomias jurídicas y las inconstitucionalidades. Primero, las antinomias jurídicas es cuando existe contradicción entre dos normas de igual jerarquía. Dos normas de igual jerarquía se contradicen entre sí. Esa es una antinomia jurídica. Entonces, como dos normas se contradicen entre sí, planteamos una consulta ante la Corte de Constitucionalidad. La podría hacer el Congreso, la podría hacer el organismo judicial, la podría hacer el Ejecutivo, podría ser un juez, un magistrado o un particular, persona individual o persona colectiva, cuando dos normas se contradicen. Ahora miremos qué es una inconstitucionalidad. Vemos que hay diferencia, porque aquí son dos normas de igual jerarquía. Y en una inconstitucionalidad, una norma de inferior categoría contradice la Constitución. Entonces, ahí lo que planteamos es una inconstitucionalidad. Ambas figuras, ambas instituciones, el ente encargado de resolverlas es la Corte de Constitucionalidad. Alguien me pedía si podía poner un ejemplo de dos normas de igual jerarquía que se contradicen. Y es más, esto estaba en la misma ley del organismo judicial y quisiera que todos viajaran del artículo 13 que habla de la primacía de las disposiciones generales, que ahí está el principio de especialidad,
Estoy hablando del ejemplo de dos normas que se contradicen. El artículo 13 con el 208 de la ley del organismo judicial, teníamos ahí una antinomia jurídica. Y la misma Corte de Constitucionalidad la resolvió. Si son acuciosos, no sé si tienen a la mano su ley del organismo judicial, pero la que yo tengo en la mano, que es el 208, la última línea de ese artículo se suprimió. Vayamos al 13, pónganme atención. ¿Qué dice el 13? Que las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales. ¿Qué decía el 208 en esas últimas dos líneas? Las normas procesales de la presente ley prevalecen sobre las disposiciones contenidas en otras leyes. Si se dan cuenta, el 13 dice que prevalece ley especial sobre ley general y el 208 dice que prevalece una ley general sobre una ley especial. Ahí nos encontramos ante una antinomia jurídica que ya la resolvió la Corte de Constitucionalidad. Alguien planteó, no me pregunten quién, no sé, alguien planteó a través de una consulta esa antinomia jurídica. ¿Por qué el 13 dice que prevalece una ley especial sobre ley general y el 208 dice lo contrario, que prevalece una ley general sobre una ley especial? Entonces, la analizó la Corte de Constitucionalidad y resolvió, suprimiendo el artículo 208 y dejando únicamente vigente el artículo 13. Hoy en día prevalece una ley especial sobre ley general, que es lo que ya habíamos analizado en las diapositivas anteriores, incluso le habíamos dado lectura al artículo 13. Ese mismo ejemplo podría llevar usted a un examen privado, o ese mismo ejemplo podría usted utilizar si yo le preguntara en el primer parcial qué es una antinomia jurídica, qué es una inconstitucionalidad, qué es el principio de especialidad de las leyes, ¿verdad? ¿Quién resuelve la antinomia jurídica? ¿Quién resuelve la inconstitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad, la que comúnmente le llamamos nosotros la CC. Entonces, dejo la participación abierta por si pues alguien no entendió estas dos figuras, le ha creado confusión, pues tenemos ahí espacio abierto para hacer consultas. Si quedó claramente qué es una antinomia jurídica y qué es una inconstitucionalidad, qué es el principio de especialidad de las leyes. Intervenciones. Buenas noches, Lic. Muy buenas noches. Le saluda Dinora Talento. Lic, tengo una consulta. ¿Las antinomias jurídicas también las resuelve la CC? Las antinomias jurídicas las resuelve la Corte de Constitucionalidad, al igual que las inconstitucionalidades. Gracias, Lic. A la orden. No sé si alguien... ¿Sí? Buenas noches, disculpe, ¿será que podría repetir cuando usted dijo que por qué se llamaban normas constitucionales? Muy bien. Indiqué, como está aquí en la diapositiva, ¿verdad? Que primero, ¿cuáles son, verdad, las normas constitucionales? Son 4. Como las tenemos acá, la ley de amparo, la ley del orden público, la ley de la libre expresión del pensamiento y la ley electoral de los partidos políticos. Ahí hemos respondido cuáles son las normas constitucionales. Ahora la pregunta donde está la duda de la compañera, ¿por qué se le llama normas constitucionales? Se les llama normas constitucionales porque la propia Constitución
¿verdad? En la lectura de los artículos que se ven ahí en la diapositiva, en el 276 en el caso de la ley de amparo, el 139 en el caso de la ley del orden público, en el 35 en el caso de la ley de la libre expresión del pensamiento y en el 223 en el caso de la ley electoral de partidos políticos. Cada uno de esos artículos indica en la Constitución que la ley de amparo, por ejemplo, será normada por una norma o ley constitucional. El 139 también dice que la ley del orden público será normada o regulada por una ley constitucional, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la razón por la cual se les llamó normas constitucionales y solo son 4 las normas constitucionales. No es lo mismo que las 3 garantías, ¿verdad? Esa es otra pregunta. No sé si entendió la compañera. Muchas gracias, licenciado. Sí. Yo tengo una duda, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Dígame quién va a intervenir. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Sanabria. Yo tengo una duda Dígame. con respecto a esto de las leyes constitucionales. El artículo 273 de la Constitución de la Constitución Política de la República establece la creación de la Comisión de Derechos Humanos y el procurador de la comisión, y el 274 establece la creación del procurador. Sí. La institución del procurador se rige también por una ley específica. ¿Esta ley también es constitucional o no? No. O sea, ahí lo que la Constitución está creando es la figura, la institución, ¿verdad? Ha creado al Procurador de los Derechos Humanos, ha creado al Procurador General de la Nación, ha creado al Contralor, creó la figura, la persona, la institución, pero no menciona que se regirá por una ley constitucional. En cambio, en los otros casos, si quiere, hagamos un ejercicio. Sí, por favor, Lic. Vamos a ver así al azar, vamos al 139 de la Constitución. Si lo leemos, ¿verdad? La ley del orden público y estado de excepción, todo lo relativo a esta materia se regula en la ley constitucional de orden público. Ahí lo dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, aquí se está hablando de una ley constitucional. Allá en el Procurador de los Derechos Humanos está hablando de la figura del Procurador. Ya posteriormente, pues creada la figura, se creó una Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, que es quien pues de alguna manera va a elegir al Procurador. Pero no se le puede llamar ley constitucional. Solo son 4 las leyes constitucionales y son las que ya hemos mencionado. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Sí, feliz noche. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Solo tengo una duda con respecto a la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa si son dos normas de carácter constitucional que se contradicen? Si son 2 normas de carácter constitucional, son de igual jerarquía, ¿sí? Entonces hay una antinomia jurídica. Voy a aprovechar su pregunta para explicar algo, si es que no hay más intervenciones, porque hay 2 normas que se contradicen en la Constitución, el 44 y el 46. Ya lo resolvió también la Corte de Constitucionalidad. Pues si quiere lo dejo ahorita en un paréntesis, pero le respondo que ahí son 2 normas de igual jerarquía, entonces es antinomia jurídica, ¿verdad? Cuando es una norma inferior a la Constitución, entonces ahí planteamos una inconstitucionalidad. Entonces no importa si son de la Constitución las 2 normas que se contradicen o son 2 normas ordinarias o etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Sí. Licenciado, buenas noches. Y después voy a sacar lo que dejé en el paréntesis, que es el 44 y el 46. Solo vamos a seguir atendiendo dudas. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Edgar Hernández. Sí, Edgar, cuénteme.
Mi pregunta es, en el caso de la ley electoral y de partidos políticos, dice que es una norma constitucional, ¿verdad? Entonces, Sí. mi pregunta es, ¿el reglamento también está dentro de esa misma jerarquía o rango constitucional? No. Recuérdese que los reglamentos están en la escala abajo de las ordinarias. Entonces ya vamos a entender nuestra pirámide, ¿verdad? Porque nos han enseñado la pirámide de Kelsen, pero ese es en Alemania. Nosotros necesitamos manejar nuestra pirámide como guatemaltecos. Entonces, los reglamentos no serían normas constitucionales. Son de menor jerarquía en esa pirámide, llamémosle de Kelsen o la guatemalteca. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿No? Licenciado, una Sí. consulta. Hablando de este mismo tema, en materia de derechos humanos, todo lo ratificado por Guatemala, entiendo que está a la altura o a nivel de las normas constitucionales. Así Si hay es. contradicción ahí, entonces, ¿qué prevalece? Porque digamos que serían de la misma jerarquía, entre comillas. Bueno, sí, pero recuérdese que las normas constitucionales no están al nivel de la Constitución. La Constitución es lo que está en primer lugar. Luego las normas constitucionales. Pero lo que tengo en el paréntesis, que es el 44 y el 46, les va a aclarar muchas dudas, incluyendo el planteamiento que usted hace. Solo quiero ver si hay más inquietudes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Presentamos la duda inconstitucional, un ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Con todas las faltas de gramática que tiene la ley de tránsito, que es reglamentaria. Sí. Y ahí dice un ejemplo, solo puede juzgar y tener jurisdicción circunscripcional el territorio, más no el de la policía, un ejemplo de tránsito, en dar multas. Entonces nos vamos al 5 y al 31 de la ley de tránsito, que es jurisdicción municipal. Solo el juez municipal puede conocer eso. Claro. Nos iríamos a la ley del organismo judicial en su principio, ¿verdad? De la observancia no alega ignorancia, y nos vamos a la interpretación de la ley, que es a su espíritu digno, y nos iríamos al debido proceso. Eso también incluir al artículo 5 de la libertad de acción y el debido proceso de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 12, derecho de defensa. Entonces, ¿eso sería inconstitucionalmente que están haciendo esas personas? Sí. Como base de estos artículos, sí. Sí, en primer lugar, le quiero decir que si usted aplica así en todas sus materias el día del examen privado, lo que hizo ahorita, ya le vaticino que hasta podría ganar usted su privado con summa cum laude, ¿verdad? Siga así. Pero le voy a aclarar, todo lo que usted dijo tiene toda la razón. Lo único que las cosas no se dan automáticamente, ¿verdad? Hay que accionar. Y si alguien se ve perjudicado, ¿verdad?, en esa aplicación de normas y que contradicen nuestra Constitución, hay que plantear la inconstitucionalidad. Hay constitucionalidad en caso concreto, que sería que beneficia solo a la persona que planteó, ¿verdad? Solo a él no le van a aplicar esa normativa. Pero si es general la que se plantea y se declara con lugar, esas normas que contradicen la Constitución serían expulsadas de la normativa de nuestra organización jurídica de Guatemala. Pero usted tiene toda la razón. Lo único es que el particular, ¿verdad?, que se vea afectado con la aplicación de una norma inconstitucional, hay que plantear, hay que accionarla, ¿verdad? Como lo dice el artículo 116 de la Ley de Amparo, ¿verdad?, que la inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto se puede interponer como acción, excepción o incidente, ¿verdad? Agregue a todo lo que usted me indicó el 116 de la Ley de Amparo. Ahí nos dice cómo es que se puede interponer una inconstitucionalidad en casos concretos.
116 de la ley de amparo. Pero tiene toda la razón, solo que no es automático. El que se vea afectado, perjudicado por la aplicación de una norma que choca o contradice la Constitución, debe plantear su inconstitucionalidad. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Excelente. Lic, buenas noches. Muy buenas noches. Fíjese que estaba comentando aquí un compañero en el grupo que le querían hacer una pregunta, pero al parecer no tiene bueno su micrófono. Sí. Dice, alguien le puede preguntar al licenciado, el tema de derecho de la vida y el de la pena de muerte es algo inconstitucional. No, recordemos que la Constitución regula la pena de muerte. Lo que pasa es que hay tratados y convenios que pues han sido reconocidos y aceptados por el Estado de Guatemala, y eso es lo que permite de momento que no se dé su aplicación. Pero la Constitución sí regula la pena de muerte. Está todavía en discusión, ¿verdad? Porque ahí también hay una contradicción, porque si la Constitución protege el derecho a la vida, ¿cómo es que contempla la pena de muerte, verdad? Ahí estaríamos también en una antinomia, pero la cual aún no ha sido resuelta porque pues, nadie le ha querido, como se dice vulgarmente, en buen chapín, entrarle al problema. Entonces, recuérdense que no ha sido aún sancionado el Pacto de San José, pero cuántas sentencias que hay ya dictadas, gente que solo está esperando que se ejecute, pero se quedó en un stand-by, como se le llama, precisamente porque hay una contradicción, ¿verdad?, entre dos normas, y además Guatemala ya ha firmado tratados y convenios internacionales sobre ese tema, ¿verdad? Para responderle al compañero que no pudo accesar por problemas en su micrófono. ¿Estamos? Bueno. Sí. Dígame. Una última pregunta, con lo del aborto. Digamos, en el artículo 46 dice que los tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Vamos a suponer que Guatemala establece o entra algún tratado sobre materia de derechos humanos, como la ONU considera el aborto como un derecho humano. Pasaría lo mismo que pasó con la pena de muerte. Es decir, harían cualquier maniobra para cambiar el artículo 3 del derecho a la vida, de que se garantiza desde la concepción, como hicieron con la pena de muerte. Bueno, voy a sacar del paréntesis lo que dejé guardado y que usted también mencionó, el 46 y el 44, y con eso considero que voy a aclarar muchas dudas. Hay gente que equivocadamente o antojadizamente ha dicho, ¿verdad?, y sostiene que los tratados y convenios internacionales están al nivel de la Constitución. ¿No es cierto? Hay quienes se han atrevido a decir que están arriba de la Constitución. No es cierto. Ahora bien, no lo digo yo. Si quiere, hagamos un jueguito de palabras y anote esto. La Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad quiere que diga. Repito, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad quiere que diga. El ente, la institución encargada de interpretar, no solo interpretar, sino defender nuestra Constitución, es la Corte de Constitucionalidad. Por mandato legal, por mandato constitucional, por una norma constitucional que creó la institución de la Corte de Constitucionalidad y las 3 garantías que nosotros manejamos. Ahora bien, en esa contradicción que existe entre el 44 y el 46, uno dice que prevalecen los tratados y convenios sobre derechos humanos y otro dice que no. Pero esa antinomia jurídica, esa contradicción entre dos normas de igual jerarquía, ya lo resolvió la Corte de Constitucionalidad y existe una sentencia. Y como de ahí es donde viene que yo les aconsejo que adquieran la Constitución que está editada por la Corte de Constitucionalidad, porque al final del artículo 46
de esa Constitución comentada, que no son comentarios, sino es jurisprudencia, está la sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad y dice más o menos así, palabras más, palabras menos. Una compañera muy acuciosa en la otra sección encontró la sentencia, encontró la gaceta y la fecha, y lo leímos en clase. Si alguien lo hace ahí mientras yo doy la explicación y encuentra el dato, pues lo leemos también acá en clase. La sentencia dice así, que si bien es cierto, ¿verdad?, que Guatemala ha sido signatario y ha reconocido tratados y convenios internacionales, y resalta principalmente sobre derechos humanos, que al ingresar, dice la sentencia, a la normativa guatemalteca, ingresan con carácter de norma constitucional. Ingresan con carácter de norma constitucional. Ahí está la confusión. Porque cuando dice carácter de norma constitucional, le está dando la misma jerarquía de la Constitución, y no es así. Ya vimos que la Constitución es la norma superior jerárquica. En segundo nivel, en nuestra pirámide, no la de Kelsen, están las normas constitucionales. ¿Y qué dice la Corte de Constitucionalidad? Cuando todos esos tratados y convenios internacionales ingresan a nuestra normativa, ingresan con carácter de norma constitucional. Entonces los ubica al nivel de las normas constitucionales, pero no a nivel de la Constitución. Entonces la conclusión es que nada ni nadie es superior a la Constitución. Si bien es cierto, existen tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, ingresan con carácter de norma constitucional. Entonces tenemos las 4 normas constitucionales: la ley de amparo, la ley del orden público, la ley de la libre expresión del pensamiento, ley electoral y de partidos políticos, y ahí ubicamos los tratados y convenios internacionales. Entonces, mentira, ¿verdad?, que los tratados y convenios o son superiores a la Constitución o están al mismo nivel. La gente ahí hizo alguna interpretación antojadiza. Hago la aclaración. Esto está sujeto a interpretación, a criterio. Por ejemplo, ¿verdad?, si alguien le va al Real, ¿verdad?, no va a hablar bien del Barcelona. Y si alguien le va al Barcelona, no va a hablar bien del Real. Entonces, muchas veces nuestra opinión depende de dónde estamos situados. Pero como ya dije, ya lo aclaré, esto que les estoy explicando no lo dice Giovanni Orellana. Lo dice la sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad y que está al pie del artículo 46, donde aclara esa contradicción que hay entre el 44 y el 46. No sé si alguien acuciosamente y que tenga esta Constitución encontró esa sentencia. Si no, pues que quede como tarea. Porque... Licenciado. Sí, perdón. Una compañera lo escribió en el chat. Dice Excelente. que es la Gaceta 105, expediente 1822-2012, fecha de sentencia 17 de julio del 2012. Sería tan amable de repetir y más despacio, porfa, para que anoten los compañeros, porque no dude que podría hacer una pregunta de examen privado. Gaceta 105, expediente 1822-2012, de fecha de sentencia 17 de julio de 2012. Muchas gracias, compañera. 100 puntos, ¿verdad? Créame que vamos con muy pocas clases, pero me encuentro como catedrático satisfecho con las participaciones, con los aportes que ustedes hacen, ¿verdad? Creo que vamos por un muy buen camino, un excelente camino.
no nos podemos entretener aquí a leer artículos, a leer sentencias. Si estuviésemos en derecho constitucional y yo les estuviese dando la clase, haríamos maravillas. Aquí lo que estamos haciendo son milagros, ¿verdad? Recuperando lo perdido, lo que de alguna manera quizá no lo dieron o no nos lo dieron o no lo explicaron y pasamos de noche. Y qué daño el que se nos hizo, porque ahora nos estamos dando cuenta la importancia que tiene y lo que nos va a servir cuando ya entremos a ver el juicio ordinario, sumario, oral, arbitraje, etcétera, etcétera. Y no solo le va a servir para procesal civil. Esta estructura que hemos estado armando de un buen abogado le va a servir para procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Para plantear amparos, para plantear inconstitucionalidades, para plantear cualquier cosa. Entonces, estas diapositivas, estas clases, haga sus anotaciones, haga sus señalamientos, no olvide tener sus leyes físicamente. Yo le tengo acá pestañitas a mi Constitución. No solo he separado las 3 partes que tiene la Constitución, dogmática, orgánica y práctica, sino que también las otras pestañitas es en donde es que están las normas o leyes constitucionales. Que las vemos pues en la diapositiva. Repito, ¿verdad? Recuérdense que en la terquedad, la necedad está el conocimiento. Entre más veces usted repita, más se le van a quedar las cosas, ¿verdad? La ley de amparo, la ley del orden público, la ley de libre expresión de pensamiento, la ley electoral de partidos políticos, y ahora sumamos esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que nada ni nadie es superior a la Constitución. Todos esos tratados y convenios internacionales ingresan con carácter de norma constitucional. Entonces, aquí yo le llamo la verdadera pirámide guatemalteca, porque la de Kelsen es la que nos enseñan en las clases regulares, pero eso es para los alemanes o para entender qué es la jerarquía normativa, pero nosotros tenemos que tener nuestra propia pirámide. Hago la aclaración de nuevo, ¿verdad? Donde discuten 2 abogados hay 3 criterios. Yo no quiero que también usted se quede con esa impresión que yo quiero imponer mi criterio. Dese cuenta que todo lo que yo menciono lo fundamento. Y ya la compañerita nos hizo el favor de decirnos la sentencia, la gaceta, la fecha, donde la Corte de Constitucionalidad aclara esa antinomia jurídica. Mire qué elegante cuando usted esté hablando, antinomia jurídica, contradicción entre 2 normas de igual jerarquía. ¿Qué resolvió? Que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ingresan a la normativa guatemalteca con carácter de norma constitucional. Y usted ya sabe que las normas constitucionales, ¿verdad? Insisto, ahí están en su diapositiva, guárdelas, es un tesoro. Y aquí tenemos, según esa sentencia, la pirámide guatemalteca, ¿verdad? De la jerarquía de las normas. En primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es quien está en primer lugar. En segundo lugar, las leyes constitucionales. Ahí ubicamos a los tratados y convenios internacionales. Hago la aclaración que no es un derecho humano. Todo es un derecho humano. Ya vimos la vida, el trabajo, la salud, el deporte, la recreación, etcétera, etcétera. Así que no sé por qué resaltan, ¿verdad? Y los tratados y convenios sobre derechos humanos, todos los tratados y convenios internacionales son sobre derechos humanos. El Tratado de Libre Comercio, dígame si el comercio no es un derecho humano. Todo es un derecho humano. Entonces ya no nos desgastemos y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, todos son sobre derechos humanos.
no son superior a la Constitución, no están ni a nivel de la Constitución, están al nivel de las leyes constitucionales. Luego tenemos las leyes ordinarias, luego tenemos las disposiciones reglamentarias. Esto le aclara al compañero que preguntó si los reglamentos de esas leyes tenían carácter de norma constitucional. La respuesta es no, porque los reglamentos solo desarrollan la ley, ¿verdad? Pero están abajo en jerarquía de las normas ordinarias. Dese cuenta que arriba de las ordinarias están las leyes constitucionales, luego las ordinarias y abajo están los reglamentos o las reglamentarias. Y luego las normas individualizadas y así sucesivamente todo lo que vaya estando después, ¿verdad? Pero según la Corte de Constitucionalidad, sentencia que ya dio los datos la compañera, anótenlo ustedes si tomaron nota de eso, ahí en el 46. Y esa Constitución viejita que usted tiene, guárdela, le va a servir. Pero mi consejo para el privado o para la vida, para su ejercicio profesional, la que edita la Corte de Constitucionalidad. Recuérdese que las leyes no son perfectas, están hechas por humanos. Y a veces en las librerías solo le cambian la carátula a las leyes y le ponen actualizada y es lo mismo por dentro, ¿verdad? No le han actualizado nada. Entonces, en este caso, un buen consejo, compre Constitución y Ley de Amparo editadas por la Corte de Constitucionalidad. Sé que esta intervención última, lo que aclaré, lo que expliqué, genera más polémica y más dudas. Dejo abierta para que intervengan. ¿Alguien que quiera intervenir? Sé que cuesta realmente aceptar algo cuando nos lo han enseñado de otra manera. Pero como le dije, no es mi opinión, no es mi criterio. La Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad quiere que diga. La Corte de Constitucionalidad es la encargada de interpretar la ley, de resolver las antinomias, de resolver las inconstitucionalidades. Y la Corte de Constitucionalidad ya dijo que nada y nadie es superior a la Constitución. Primero la Constitución, segundo las normas constitucionales, y ahí ingresan, ahí se ubican esos tratados y convenios internacionales. Si no hay intervenciones, pues voy a proseguir porque ya nos está consultando. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, tengo una consulta. Sí. Póngale que si en dado caso en el examen usted pregunta cuáles son las normas constitucionales, solo serían estas 4, más los tratados o convenios internacionales. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? No que yo lo esté diciendo, ¿verdad? Por eso sí, lo que pasa que... Dígame. Sí, lo que sucede es que ahorita me entró como que la curiosidad porque póngale que a veces en otros cursos nos han enseñado que leyes constitucionales es la Constitución más las 4 que usted está indicando ahorita. Pero, o sea, ya viendo su pirámide, no considero la Constitución. O sea, la Constitución es primero, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y no quiero que suene irónico, por favor, ¿verdad? Lo que quiero es que nos aclare la situación. Ejemplo, si un cocodrilo, ¿verdad?, pone un huevo, ¿qué nace? Un cocodrilo. No van a nacer un pollo, una avestruz, ¿verdad? Entonces, la madre de las normas constitucionales es la Constitución. No entré acá porque no estamos en derecho constitucional a hablar de los artículos pétreos. Recuérdense que los artículos pétreos son aquellos artículos que no se pueden reformar y están regulados en el artículo, anótelo, ¿verdad? Porque eso es pregunta de privado. Recuérdense que muchas cosas yo no las voy a entrar a explicar porque no estamos en derecho constitucional, solo estamos dando pinceladas, reforzando aspectos, pero para aclararle a la compañerita,
y no dejarle más dudas que cosas claras, ¿verdad? Nuestra Constitución habla de artículos pétreos, y esos artículos pétreos, según la ley, según ese artículo, son 5 los que no se pueden reformar, ¿verdad? Entonces, pero si fuera una pregunta capciosa en el examen privado, realmente no son 5 los artículos pétreos, son 6, porque si quisiéramos votarnos esos 5, solo con reformar el que habla de los artículos pétreos, ya se vino abajo todo, ¿verdad? Está en el artículo 281. ¿verdad? Por favor, si tienen su Constitución, pónganle cruz y calavera, ¿verdad? Eso es pregunta de examen privado, y con su puño y letra pónganle artículos pétreos. Pétreo viene del latín petrus, que quiere decir roca, algo como Pedro, ¿verdad? Roca. ¿Y qué quiere decir eso en latín? Que no se pueden romper. Entonces, aquí el 281 nos habla de 5 artículos que son pétreos, no se pueden reformar: el 140, el 141, el 165, inciso G, el 186 y el 187. Pero el 281 también es pétreo, porque si quisiéramos votar los 5 solo con reformar el 281, se vienen abajo los 5 artículos pétreos. Entonces, mi interpretación es que los artículos pétreos son 6, el 281 y los que menciona ahí. Pero para responderle a la compañerita, ¿verdad? No podemos interpretar que las normas constitucionales es la Constitución más las 4 que yo mencioné. La Constitución, en primer lugar, y la sentencia de la CC que dice que los tratados entran con carácter de norma constitucional, y las normas están en un segundo lugar en nuestra verdadera pirámide guatemalteca, ¿verdad? No le podemos llamar pirámide de Kelsen, aunque fue motivo de estudio, pero ese es en Alemania, ¿verdad? Esa es la jerarquía que generó Kelsen en Alemania, pero nosotros no estamos en Alemania, estamos en Guatemala, y esta es nuestra pirámide guatemalteca. No sé si le aclaro a la compañera. Sí, licenciado, muy amable. Excelente. Y recuerde, ¿verdad? Recuerde, por favor, ¿verdad? No es mi criterio, no lo estoy imponiendo. La ley está sujeta a interpretación. Como yo la interpreto y fundamento, es que aterrizo que esta es la pirámide guatemalteca, ¿verdad? Respetando otros criterios, ya sea que lo compartamos o no, ¿verdad? Pero si alguien me dice otra cosa, lo fundamenta y lo sustenta, bueno, tendré que decir tiene razón, ¿verdad? Pero de momento creo que yo lo he sustentado, lo he fundamentado y respalda lo que le he dicho. Entonces, para que terminemos al mismo nivel que la otra sección, solo quiero concluir hablándole de las fuentes del derecho. Y ahí nos vamos a ubicar en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. José Adán Guerra, ¿está conectado? José Adán Guerra. Así es, licenciado. ¿Tiene su ley del organismo judicial a la mano? Sí, aquí lo tengo. Si es tan amable, despacito, ¿verdad? Pausado, léame el artículo 2, por favor. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Excelente, muchas gracias, muy amable. Entonces, en el artículo 2, póngale usted con su puño y letra, fuentes del derecho. Y hay 2 clases, se subclasifica en 2, fuentes principales y fuentes accesorias.
De la lectura del artículo podemos nosotros concluir que la principal fuente del derecho es la ley. Entonces, donde usted puso fuentes principales, la única fuente principal es la ley. Luego, las fuentes accesorias sería la jurisprudencia, porque ahí dice que la complementará. Eso es accesorio, es complementario. Y luego nos habla de la costumbre. Entonces, en el artículo 2, y que puede ser pregunta también de un examen privado, y que es importantísimo para nuestro curso, manejar las fuentes del derecho, principales y accesorias. ¿Cuál es la principal? La única, la ley. ¿Cuáles son las accesorias? La costumbre y la jurisprudencia. El orden no altera el producto, la jurisprudencia y la costumbre. Entonces, con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. Solo nos quedan de las diapositivas 2. Pues yo me comprometo a elaborar algunas más para nuestra próxima clase, enviárselas a ustedes siempre por las vías. Estamos viendo cómo solucionamos con los que se quejaron que no tuvieron acceso a la información. Las personas que me apoyan técnicamente, que es José García y Gustavo, pues me harán las sugerencias y las correcciones. De momento lo anuncio de nuevo para no perjudicar a nadie. Abrí una segunda oportunidad para entrega de laboratorio. Realmente a mí me interesa que haga el laboratorio. Claro que ese trabajo tiene una ponderación, ¿verdad? Y no podemos dejarlo abierto indefinidamente. Pero en esta única ocasión sería, por única vez, vamos a darle oportunidad a quien no hizo su laboratorio, aunque lo copie, no me importa. Ahí copiando va a aprender, ¿verdad? Hasta el sábado a las 12 del mediodía. No habrá en los subsiguientes laboratorios, trabajos, etcétera, o por segundas oportunidades. Esto solo para que quede en el ambiente que yo no estoy con mala intención. Estoy con la mejor de las intenciones de trasladar con toda humildad, sin ningún egoísmo, lo poco que sé. Yo realmente le pido a Dios, yo quisiera saber más para poderlo trasladar en mis clases. Ese es mi compromiso, esa es mi intención. Y ojalá que usted también lo aproveche en casa. Para que no cerremos así sin dejar apertura por si hay dudas, aún tenemos, aunque ya concluyó la clase, podemos dejar un espacio del que tenga interés y hacer sus consultas. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto al artículo 281, que el epígrafe dice que son artículos no reformables. Entonces mi pregunta es, ¿la Asamblea Nacional Constituyente puede reformar esos artículos o no, ellos no pueden? No, ahí nos vamos a otra pregunta, ¿verdad? Para reformar la Constitución hay dos formas, ¿no? Uno, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? O la otra es con las 2/3 partes del total de los diputados, que hoy tenemos creo que 160 diputados. En el Congreso anterior eran 158, pero tiene que haber antes un plebiscito, ¿verdad? Se recordarán ustedes del famoso sí y el famoso no, y ganó el no, entonces no se pudo reformar la Constitución. Normalmente cuando se ha reformado una Constitución, la historia, ¿verdad?, que sería parte también de una explicación en un privado, nos ha enseñado que viene después de un golpe de Estado, ¿verdad? Y ya en un gobierno de facto se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y se reforma, ¿verdad? Actualmente, si se le quisieran hacer reformas a la Constitución legalmente, esos 5 artículos que menciona el 281 no se podrían tocar, a reformar, porque uno de ellos habla incluso de la reelección del presidente, ¿verdad? No se puede reelegir. Entonces cualquiera podría venir, ¿verdad?, con un interés personal
y reformar, ¿verdad? Para que se pudiera destrozar el 281 y los 5 artículos que están ahí, tendría que ser a través de un golpe de Estado, dejar sin efecto la actual Constitución, nombrarse un gobierno transitorio y convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero si ahorita se quisieran hacerle reformas y cumpliendo con un marco legal, esos 5 artículos y el 281 no se podrían tocar. Por eso es que la doctrina le llama a esos artículos pétreos. No sé si ustedes ya lo sabían, se los habían dicho o no, pero podría ser pregunta de un examen privado. Y pues de repente usted siendo abogado lo entrevistan en un canal de televisión y el entrevistador le diga, hábleme los artículos pétreos, y usted no sabe ni qué es pétreo ni cuáles son, ¿verdad? Sería fatal, luciría muy mal, ¿verdad? Usted ya sabe que son 5 que están regulados en el 281, esos son pétreos, viene del latín petrius, que quiere decir roca irrompible, ¿verdad? No se pueden reformar. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Y la segunda pregunta es, las disposiciones transitorias y finales que aparecen en la Constitución, y lo he visto también, por ejemplo, en el Código Penal, ese tipo de disposiciones, ¿en qué casos se usan? Por eso se llaman disposiciones generales o transitorias. Esos van a regir mientras entra en vigencia todo el demás articulado, ¿verdad? Por eso se llaman transitorias, ¿verdad? A veces le llaman generales. Esa es la explicación, ¿verdad? Mientras entra en vigencia es lo que va a sostener, ¿verdad? Por eso es que nuestra Constitución tiene 281 artículos y 27 que son transitorios, ¿verdad? Que fueron los que sostuvieron el marco jurídico mientras entró en vigencia la Constitución, que fue en enero de 1986. ¿Estamos? Gracias, licenciado, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si ya no hay más intervenciones, pues espero que vaya quedando el conocimiento, y no solo para un parcial, para un final, sino para la vida, ¿verdad? Entonces, si no hay más intervenciones, pues no me resta más que despedirme, desearles una feliz noche. Que Dios les bendiga y primero Dios nos vemos el próximo día de clases, que sería el próximo viernes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.